De la mano de Jesús y de María en la tormenta. Comienzo con esta lectura de la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 4 desde el versículo 17. Dice, apartados de las tinieblas. Por lo tanto, digo y testifico esto en el Señor, que ya no viváis como viven los gentiles, en sus vanos pensamientos, con el entendimiento oscurecido, ajenos a la vida de Dios a causa de la ignorancia en que están por la ceguera de sus corazones. Indolentes, se dieron a la perversión para obrar con avidez toda impureza. ¿No es esto en cambio lo que vosotros aprendisteis de Cristo? Si es que en efecto le habéis escuchado y habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús, para abandonar la antigua conducta del hombre viejo, que se corrompe conforme a su concupiscencia seductora, para renovaros en el espíritu de vuestra mente y revestiros del hombre nuevo, que ha sido creado conforme a Dios en justicia y santidad verdaderas. Para todos nosotros es una lucha diaria mantenernos firmes en el hombre nuevo. Cuando uno entiende qué quiere decir esto, porque cuando hablamos de un cambio de vida trascendental, donde uno encuentra que obedecerle a Dios y vivir en paz con Dios y con los hombres, con el prójimo, pues es la tarea del cristiano, la meta del cristiano, el camino del cristiano, porque es lo que Jesús nos ha enseñado, es el Evangelio en sí. Y esto no es simplemente decirlo, o sea, todos sabemos lo difícil que es manejar el hombre viejo en nosotros, que es el que actuaba sin moral, sin conciencia, sin escrúpulos. Y yo creo que la mayoría de nosotros hemos vivido ese tipo de hombre viejo y muchos de nosotros hemos llegado a un cambio. Se conoce como conversión, que no es una palabra apropiada, porque la conversión es de aquel que no conocía a Cristo y lo conoció y entró a la iglesia, pero en una renovación del espíritu para los que nos hemos alejado de Dios o se nos dio la fe y nunca la practicamos, pero de un momento a otro Dios nos dio la gracia de concientizarnos y de darnos cuenta de lo que Dios pide de nosotros, y entonces entra lo que llama San Pablo el hombre nuevo. Y esa lucha con el hombre viejo es constante, por eso uno no puede desanimarse ni confundirse, porque ese hombre viejo trata de actuar y de dominar nuestra vida, es normal. Lo que pasa es que la lucha está en caminar cada día superando más ese hombre viejo y teniendo la capacidad de sujetarlo, ¿no? de domarlo, porque a nosotros nos corresponde hacer eso. Ese es nuestro trabajo. Y eso se ve cada vez que tenemos la tendencia a juzgar a los demás, a sentirnos mejores que los demás, a creer que somos más dignos y tenemos esa capacidad tan grande de ser tan duros con los demás. Y fuera de eso, de vivir a veces en pecados graves y ignorarlos pensando que estamos bien, simplemente porque practicamos la fe en alguna forma. Y bueno, hay muchas áreas que se viven así en estos niveles, pero yo pienso que específicamente ahora que estamos viviendo estos tiempos muy difíciles, sabemos que no podemos vivir una fe muy mediocre ni tibia, porque naufragamos, ya sea porque naufraguemos en la duda, en el miedo, en el pesimismo o en la indiferencia y la dureza de corazón, porque todo eso es un fracaso. Todo eso es un fracaso. Vivir con miedo es vivir sin fe. Vivir angustiado, desesperado, confundido es vivir sin Dios, o sea, sin fe. Y un corazón duro al que ya nada le importa y ya todo lo hace sin sentimientos, sin ninguna conciencia, pues eso es estar muerto ya en vida. Y de eso hay mucha gente muerta en vida. El ateísmo es eso. Y todas estas ideologías perversas que abundan hoy en el mundo son la muerte, ¿no? Por eso San Juan Pablo II llamaba
esta cultura, la cultura de la muerte, porque hay mucha gente muerta en vida, corazones endurecidos por todas estas ideologías, por el ateísmo, por el relativismo, el materialismo, todos los ismos que llevan al abismo, como lo hemos dicho tantas veces en estos segmentos. Lo importante es entender que cuánto tiempo llevamos nosotros acompañándonos durante este tiempo difícil. Ya van muchos meses de casi todo este año y sabemos que esto continúa, que las dificultades y la situación que vive el mundo hoy, esto no amaina, como dicen en lenguaje popular, esto sigue, esto no sabemos cuánto va a durar y por lo tanto la humanidad estará bajo mucha presión. Y nos corresponde estar preparados, sin necesidad de ser pesimistas y hablar de catástrofes y de mensajes terroristas. No hay necesidad. La vida es suficientemente difícil como para nosotros traernos profecías catastróficas encima y tener que vestirnos con ellas. Eso no es necesario. Lo importante es que nosotros entendamos que hay que ir con el día a día como nos aconseja Jesús, a cada día con su afán, pero vivir cada día bien vivido. O sea, un día con esperanza, con fe, con caridad, que son esas verdades teologales que nos enseña la Iglesia, sobre las cuales está construido nuestro camino en Dios. Porque si nosotros nos edificamos con la fe, la esperanza y la caridad, nos edificamos en un camino cristiano. Y estamos caminando y navegando en la nave de la Iglesia hacia el puerto seguro para el encuentro con nuestro príncipe de paz, que es Jesucristo.